Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Bienvenidos una semana más, soy Héctor y hoy os voy a presentar una de las obras españolas más interpretadas, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, en una versión de la Orquesta de Radiotelevisión Española bajo la batuta de Enrique García Asensio y Pablo Sainz Villegas como solista. Con este impresionante guitarrista tendremos el lujo de hablar en la sección En Antena Con, donde conoceremos mucho mejor este concierto, a este guitarrista y la gira que está realizando actualmente por los Estados Unidos. Comenzamos. Comenzamos el programa conociendo al compositor valenciano Joaquín Rodrigo Vidre, que curiosamente nació el día 22 de noviembre de 1901. Sí, y es curioso que sea este día porque es el día de la patrona de los músicos, el día de Santa Cecilia. Su acercamiento a la música, según él, fue a raíz de su ceguera, casi completa que tuvo con solo 7 años, por culpa de la difteria. Empezó a estudiar violín, solfeo y piano con 9 años, para con solo 16 comenzar a estudiar composición y crear sus primeras obras, en 1923, como por ejemplo esta canzoneta para violín y orquesta de cuerda que estamos escuchando. O también la siciliana para violonchelo y piano, entre otras muchas. Pero sin duda su primer gran reconocimiento fue la obra Juglares, una obra para orquesta con la que ganó varios premios en Madrid y Valencia. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Sin duda podemos imaginarnos este ambiente festivo con este inicio que nos ha presentado Rodrigo. Y según lo que he dicho antes, ¿alguno de vosotros os habéis preguntado cómo componía Joaquín Rodrigo siendo ciego? Pues muy bien, es muy curioso, pero siempre tuvo un escribiente que le pasaba sus trabajos en braille. Si podéis, mirad en Google alguna partitura en braille, es muy curioso este tipo de partituras que escribía. Pero bueno, sigamos hablando de su composición. Tras grandes éxitos en España, en 1927 se traslada a París, siguiendo los pasos de grandes compositores de la época como Albéniz, Turina, Falla o Granados. Inscrito en la Escuela de Música de esta ciudad, entabla amistad con grandísimos e importantes compositores, como Ravel, Miló, Honegger, Stravinsky o Falla, y a su vez conoce quién será el amor de su vida, la pianista Victoria Camji, con la que se casará en 1933. Durante esta etapa no paró la composición, y destacamos una obra para piano, la Sonata de Adiós, en memoria de su maestro Paul Dukas. Tras este homenaje y una difícil temporada por problemas personales, como hemos visto marcado en esta tristeza en esta obra, vuelve a España y se instala definitivamente en Madrid. Pero no vuelve de vacío, vuelve con un manuscrito bajo el brazo, con la obra que tenemos hoy, el concierto de Aranjuez. Tras el estreno y éxito de esta obra, 3 años más tarde compone otro concierto. Este es el concierto heroico para piano y orquesta,
otro gran éxito y una obra de gran dificultad. Como hemos podido escuchar, un gran entramado orquestal y una gran dificultad pianística hace que reciba gran cantidad de premios por esta y por las siguientes composiciones. Entre todos ellos vamos a destacar unos cuantos, los más importantes, como el primer premio en el concurso de conmemoración del nacimiento de Cervantes, el Premio Nacional de Música de España, el Premio Príncipe de Asturias o el Comandante de las Artes y las Letras de Francia. Sin duda, gracias a Joaquín Rodrigo y a sus composiciones, la guitarra es hoy el gran e importante instrumento que es, con un impresionante repertorio digno de admiración al que Joaquín contribuyó sin duda alguna. Desgraciadamente, Joaquín Rodrigo fallece en junio de 1999, 2 años más tarde de la que fue su compañera inseparable de vida. Con esta preciosa fantasía para un gentilhombre, comenzamos a hablar de la orquesta y el maestro que tenemos hoy. La Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española fue fundada en 1965 como una de las orquestas de radio y televisión más jóvenes de Europa. Su actividad de difusión de la música es de una grandísima calidad, siendo la única institución en España sinfónico-coral que desarrolla una función audiovisual fundamental para el acercamiento de la música a todo el mundo. Su altísima calidad ha hecho que grandísimas batutas la hayan dirigido, como Ros Marbá, o Don Alonso, Miguel Ángel Gómez Martín, Carlos Calmar o Pablo González, director titular actualmente, o también Enrique García Asensio, director de la versión que tenemos hoy. Este prestigioso director valenciano, con una deslumbrante carrera a sus espaldas, ha dirigido en gran cantidad de países, entre los que destacan Japón, Islandia, Bulgaria, España, Canadá, Dinamarca, Rusia o Estados Unidos. Asistente del gran maestro Celibidache y especializado en la música española, se caracteriza por una impecable dirección, con gran limpieza y un potente y compacto sonido. Seguimos con esta fantasía para un gentilhombre interpretada por John Williams, pero no el John Williams que conocemos, el de las bandas sonoras, sino el guitarrista australiano. Llegamos ahora ya a En Antena Con. Esta semana, como ya sabemos, con el prestigioso guitarrista Pablo Sainz Villegas. Este deslumbrante solista riojano, desde su debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ha tocado en más de 40 países, con las mejores orquestas del mundo, destacando la Orquesta Filarmónica de Israel, la Orquesta de San Francisco, la Orquesta Nacional de España o la Orquesta del Tonhalle de Zúrich. Y a su vez en las mejores salas del mundo, como la Musikverein de Viena, la Concertgebouw de Ámsterdam o el Suntory Hall de Tokio. También ha tenido el lujo de colaborar con grandísimos artistas, destacando la grabación del disco Volver de Plácido Domingo. Siendo embajador global de la guitarra española, como destacan algunos medios, Pablo se ha consolidado como uno de los intérpretes del concierto Aranjuez y de la música de Rodrigo más importantes del mundo, al igual que de la música para guitarra, realizando estrenos mundiales, destacando la primera obra para guitarra del famoso compositor de bandas sonoras, ahora sí, John Williams. Por su gran trayectoria ha recibido grandes premios, destacando el galardón a las artes riojanas, el premio Francisco Tárrega, el premio Christopher Parkening o el premio a la labor cultural Treles Villa de Moros, concedido por el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Actualmente, como hemos dicho antes, se encuentra realizando una gira por las principales ciudades de América, entre las que destacan Utah, Cincinnati y Edmonton.
llevando la música de Rodrigo y el nombre de España por todo el mundo. Hola Pablo, muy buenas tardes. Con esta elogia de la guitarra de fondo de Rodrigo, te doy la bienvenida al programa. De verdad que es un placer tenerte aquí y que nos hayas hecho un hueco en tu gira por los Estados Unidos. Inicialmente, quiero que nos cuentes brevemente qué es para ti Joaquín Rodrigo y su música. Joaquín Rodrigo y su música son uno de los principales exponentes no solo de la música española, sino sobre todo de la guitarra, ¿no? Una persona que ha sabido expresar a través de las 6 cuerdas la voz de la historia, de la multiculturalidad, del flamenco, del folclore, toda esa amalgama de influencias musicales que celebra España, pues supo de una manera magistral transmitirlas a través de la guitarra, y para mí pues es uno de los grandes exponentes y valedores de la guitarra a nivel internacional, y que su música ha hecho que la guitarra sin duda sea todavía un instrumento más universal. ¿Qué es lo que tanto te enamora de su música? Pues varias cosas. Por un lado, supo como nadie el inspirarse de la tradición flamenca, de la tradición folclórica, con esos toques coloristas de su influencia parisina, ¿no? Del impresionismo. Entonces consiguió un lenguaje muy personal, a pesar de que Manuel de Falla, Granados, Albéniz, todos estos grandísimos compositores que también utilizaron estos mismos elementos como fuente de su inspiración, pues Joaquín Rodrigo, como ellos, supo identificar y crear un idioma por sí mismo, ¿no? Y es eso lo que hacen los grandes artistas. Y para mí, pues el hecho de que su música, o una de las piezas más emblemáticas del repertorio, fuese dedicado a la guitarra, pues es celebrar ese instrumento que está tan vinculado a nuestra cultura. Y bueno, ya dentro de este concierto, como acabas de decir, del concierto de Aranjuez, y antes de que nuestros oyentes escuchen el análisis que van a ver después, ¿qué podrías decirnos así muy brevemente como preámbulo de este grandísimo concierto? Bueno, pues este concierto, utilizando estos elementos que son tan vinculados a nuestra cultura y que son tan universales, y lo ha conseguido porque supo de una manera única transmitir unas emociones universales con las que pues cualquier ser humano se siente identificado, ¿no? La celebración de alegría y también la transmutación de un dolor en paz, ¿no? Entonces son elementos que de una manera muy honesta supo transmitir con su música. El primer movimiento es una bulería flamenca, un ritmo de tierra, por eso los flamencos y los bailadores flamencos siempre hacen el zapateado, nunca bailan arriba en el aire, siempre están anclados en la tierra. El tercer movimiento del concierto de Aranjuez ya es mucho más galante, para mí inspirado en ese Palacio de Aranjuez, en esos bailes de salón, pero que tenían esa vinculación de la música folclórica española con ese también ritmo, pero un ritmo de aire, un ritmo de saltos en el aire, de ritmos ligeros, ¿no? Y entre estas dos fuerzas universales, una de tierra del primer movimiento y una de aire del tercer movimiento, pues se crea el espacio para uno de los elementos también más identitarios de la música popular española, que es la copla. Y es ese momento donde la danza para, el cantaor se levanta de la silla y empieza a cantar una canción de dolor o de alegría, ¿no? En este caso es una saeta y una conversación de profundo dolor que tiene el maestro Joaquín Rodrigo después de haber perdido a un hijo, ¿no? Entonces es esta transmutación de ese dolor tan comprensible de la pérdida de un hijo y esa conversación con Dios, ¿no? La guitarra representada por su voz, la voz de lo humano, y la orquesta por esa omnipotencia
de Dios, ¿no? Entonces es en esa tensión de lo humano con lo divino donde se desarrolla el segundo movimiento hasta que hay una reconciliación después del tema tocado por toda la orquesta en tutti, después de la cadencia de la guitarra, donde hay una reconciliación de esas dos voces y para mí pues ese es el momento de verdad, es el momento culminante y el momento más dramático de toda la obra, a través del que gravita pues el resto de los movimientos. Sí, como has dicho y como luego escucharemos en la versión que no lo saben nuestros oyentes, pero curiosamente esta versión que tenemos hoy, con tú de solista con la RTVE, con la Orquesta de Radio Televisión Española, fue en este Palacio de Aranjuez, si no me equivoco, en este septiembre pasado. Y bueno, ¿qué necesitas tú de la orquesta para hacer la versión perfecta para ti? Un compromiso emocional, ya que la música al fin y al cabo es un elemento mágico, pertenece a estas experiencias que no vemos, que no tocamos, pero que sentimos. Y en esa profundidad es nuestra intención como músicos, nuestro compromiso emocional también cuando tocamos una pieza, la que le da vida, la que le pone un propósito, la que le da una intención y una dirección a esa música y una profundidad. La música española necesita esa intención, necesita ese carácter, incluso más que otras, porque al final es una música que viene de la tierra, ¿no? Del pueblo. Y ahí pues el pueblo siempre se ha expresado a través de la música para expresar emociones, ya sean de dolor, ya sean de alegría. Así que cuando toco con una orquesta, me gusta el compartirles brevemente lo que esta pieza significa para mí, lo que esta pieza debió de significar para el compositor y lo que expresa, ¿no? En sus entrañas. Y es en ese momento cuando simplemente el hecho de compartirles una imagen de lo que es este concierto, los músicos ya están en ese espacio de creación y en ese espacio emocional, ¿no? Y para crear esta interpretación, no, yo no utilizo la palabra perfecta porque es un atributo que no es inherente al ser humano, sino honesta, auténtica, profunda, en excelencia, podríamos decir. Sí que necesito ese compromiso emocional, ¿no? Ese espacio que me crea la orquesta con todos sus colores, con, no sé, sentirme arropado por todo ese espacio para el que la guitarra pueda expresar también esa hondez, ¿no? Ese hondo, ¿no? Que hablan los flamencos. Bueno, efectivamente, al final es un concierto que necesita darlo todo y sentir esa energía que has dicho. Y bueno, no sé si nuestros oyentes saben que el 31 de diciembre del año pasado tocaste con la Orquesta Filarmónica de Berlín. ¿Qué sentiste al ser el primer guitarrista si no me equivoco, en 37 años que vuelve a tocar con esta grandísima orquesta? ¿Y qué sentiste al estar en ese auditorio vacío encima? Sí, pues fue muy emocionante. Después de 38 años, el tocar con la Orquesta Filarmónica de Berlín en la Filarmonía, el último guitarrista que había tocado en la Filarmonía con ellos fue Narciso Yepes, pues una profunda emoción. Yo como estudiante había vivido en Berlín y había sido una de las primeras orquestas profesionales que escuchaba y bueno, pues tengo recuerdos tan emocionantes de aquellos conciertos que hasta el día de hoy recuerdo, ¿no? Estar en el escenario, en ese otro lado de la perspectiva de un teatro, mirar donde solía estar yo como estudiante, el estar allí con el maestro Petrenko, con esta orquesta que me ha dado tanto, que me ha hecho soñar, que me ha transformado como ser humano y me ha inspirado como músico. A nivel personal, un sueño hecho realidad. Me sentí en las nubes. Normal, sí, sí. Y bueno, pues, pero creo que tiene un significado mucho más profundo que el que te estoy comentando y es el valor que tiene para nuestra cultura y más en concreto para la guitarra española. El hecho de que la Orquesta Filarmónica de Berlín haya pensado en hacer un programa alrededor de la música española, que haya pensado en la guitarra para uno de los conciertos más especiales
del año, como es el concierto de Año Nuevo, televisado para toda Europa. Y bueno, pues eso, celebrando nuestra cultura, ¿no? Pues realmente es algo que considero muy relevante. Fue una celebración maravillosa de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y bueno, pues expresada a través de un instrumento, la guitarra clásica española, que realmente pues es mi propósito que en España tenga el reconocimiento que siento que se ha ido diluyendo, ¿no? Y es uno de nuestros patrimonios inmateriales que tenemos. Y animo a las personas que nos escuchan, ¿no? Que realmente España atesora una multiculturalidad maravillosa y que ese es nuestro valor, ¿no? Eso es un país que inspira internacionalmente, como ha inspirado a la Filarmónica de Berlín para programar un concierto de Año Nuevo alrededor de nuestra música, nuestra historia musical. Y estemos orgullosos porque al final es una responsabilidad que tenemos también de inspirar a otras personas, a otros pueblos y desde lo que somos como cultura y desde lo que atesoramos como instrumento, en este caso la guitarra, ¿no? Al final es eso, es algo que tenemos que preservar, nuestro propio origen y sacarlo. Y sí, tenemos que mirar fuera, pero bueno, también tenemos que dar y apoyar todo lo que tenemos. Y bueno, muy relacionado con lo que nos has dicho, actualmente, como ya hemos dicho en el programa, estás de gira. Tuviste ayer concierto con la Orquesta Cincinnati, bajo la batuta de nuestro amigo François López Ferrer, y tienes concierto mañana. Pero, ¿qué sientes tú al ser, como dicen algunos medios, embajador y llevar la música de Rodrigo por todo el mundo? Pues es que eso es lo que soy y eso es lo que hago, ¿no? Que con mi guitarra en una mano, con la maleta en otra mano y viajando por el mundo, que es lo que siempre he deseado y lo que me siento muy afortunado, ¿no? De compartir historias que hablan de mi instrumento, que hablan de España y esa es mi voz y esa es la única historia honesta que puedo contar, ¿no? Porque pues ahí es donde están mis raíces, ahí es donde está mi voz y se fundamenta mi voz. Y esas son las historias que desde niño pues he escuchado, ¿no? Y esas historias musicales pues tengo la oportunidad de transmitirlas a través de uno de los pocos instrumentos que está totalmente vinculado a una cultura y a un país que es España, y contarlas a través de la música, que es este idioma universal. Es un idioma emocional y siendo español, tocando la guitarra española y viajando por todo el mundo y pues hablando de España, básicamente, hablando de mi país, de mi cultura, de mis valores, y para darte cuenta que al final, pues siendo la guitarra un instrumento tan local, al mismo tiempo es un instrumento tan universal y tan global, ¿no? Es el instrumento de la gente, es un instrumento que por su versatilidad se adapta a cualquier género musical, ¿no? Desde, por supuesto, lo clásico, pero luego está el folclore, luego está el flamenco, luego está el blues y el jazz y el rock y el pop. Y eso es una expresión, al fin y al cabo, también de la humanidad que somos, ¿no? Una humanidad expresada en diferentes creencias, en diferentes religiones, en diferentes razas, pero al mismo tiempo unificados, ¿no? Por esas 6 cuerdas que son las guitarras, ¿no? Unificados por una misma condición humana que son nuestras emociones. Entonces, bueno, pues sí, me siento de forma natural un embajador de la cultura española en el mundo y un contador de historias y esas historias están vinculadas a nuestro querido país. Bueno, y ya para casi ir acabando la entrevista, quiero que siempre pregunto a nuestros invitados que recomienden algo sobre relacionado. O sea, ¿qué recomiendas a nuestros oyentes que escuchen relacionado con la guitarra, sea de Joaquín Rodrigo o de otro compositor? Bueno, pues mira, yo diría que la guitarra, como otros instrumentos, se han expresado en diferentes épocas de formas estéticas diferentes, ¿no? Entonces, yo diría que escucharan una chacona, por ejemplo, la chacona de la partita de violín de Juan Sebastián Bach para guitarra. Pueden escoger una versión, por ejemplo, de Andrés Segovia y otra versión de algún guitarrista más moderno y comparar y sentir la belleza de ambas, ¿no? En esa universalidad. Luego pueden escuchar, por ejemplo, el rondó número 2 de Dionisio Aguado. Luego pueden escuchar también de Regondi,
el reverí. Diría después que más como menú vamos a escuchar algo de Tárrega. Tárrega no puede faltar en el menú de la guitarra. Cualquiera de las piezas de Tárrega son una joya. Por supuesto, Un sueño en la floresta de Agustín Barrios Mangoré, el preludio número 3 de Héctor Villalobos, el concierto para guitarra y orquesta de Héctor Villalobos, poco conocido, y para terminar este menú con algo robusto, profundo y que le da unidad a cómo hemos empezado el menú, la secuencia número 11 de Luciano Berio, que yo grabé para Naxos y que está ahí disponible en Spotify o en otros canales, que está inspirada en La Chacona. Así cerramos ese círculo y es un menú degustación de diferentes épocas del repertorio de la guitarra española, de ese maravilloso instrumento del que me siento afortunado de tocar. Sí, hombre, yo diría que es un menú 3 estrellas Michelin como poco, o sea, eso es impresionante, yo creo. Y bueno, y para acabar, en esta nueva temporada vamos a hacer un pequeño test a nuestros invitados. Son 6 preguntas cortas para conoceros mejor. Una obra. Wozzeck. Un compositor. Beethoven. Un director. Rafael Fríbec de Burgos. Una orquesta. La Filarmónica de Berlín. Un lugar donde te gustaría o ya has disfrutado de un concierto. Bueno, si ya he disfrutado, pues sin duda el tocar con la Orquesta Filarmónica de Berlín en la Filarmonía. Y si tu mundo no estuviera rodeado de música como lo está, ¿qué te gustaría haber sido? Arquitecto. Bueno, una grandísima lección, sin duda. Y bueno, que ya para acabar, muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos y por hacernos espacio en esta gran gira que tienes por los Estados Unidos. De verdad que de corazón, desde el Rincón Sinfónico, te damos toda la energía para estos conciertos y para que sigas llevando la música de Rodrigo y el espíritu español por todo el mundo. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor, a todos los oyentes, y es momento de estar más unidos que nunca y de celebrar y que sea la música uno de estos elementos que unifica la condición humana y da consuelo a las personas que han sufrido las consecuencias directas o indirectas del virus, y al mismo tiempo que nos traiga esperanza y sosiego para todas las personas que ya ansiamos un mundo sin mascarillas pronto. Muchas gracias. Con este curioso concierto andaluz para 4 guitarras y orquesta que estamos escuchando de fondo, os voy a presentar brevemente la obra que tenemos hoy. El concierto de Aranjuez, como ya vimos antes, escrito en 1939 en París. Fue la primera obra para guitarra y orquesta compuesta por Joaquín Rodrigo, pero no fue estrenado hasta un año más tarde, en noviembre de 1940, exactamente el día 9 de noviembre, en el Palau de la Música Catalana. Este concierto está dividido en 3 movimientos y nos refleja 3 momentos muy diferentes entre sí. En este primer movimiento que vamos a escuchar, Rodrigo nos expone y nos presenta los jardines del bonito Palacio de Aranjuez. Curiosamente, el lugar donde pasó su luna de miel junto a Victoria. Una forma sonata reducida será la estructura de este movimiento. Es decir, como hemos visto en otros programas, 3 partes, una exposición, un desarrollo y una reexposición. Escuchemos cómo nos presenta curiosamente al solista en primer lugar, para más tarde recoger la idea que este expone por la orquesta. Estad muy atentos a ver si alguna melodía que suena os resulta familiar. ¿Habéis reconocido alguna melodía? Pues sí, Joaquín Rodrigo nos incluye un pequeño fragmento de la canción popular Antón Pirulero, bastante curioso la verdad. Y tras esta exposición y repetición de este tema, del tema A,
al ritmo de peteneras, este ritmo tan bailón, la guitarra nos expondrá el tema B, pero aún más danzado, más melódico y con la orquesta recordándonos los sonidos de los jardines, los pájaros y las fuentes. Disfrutemos de este tema B. Tras esta idea, danzada como hemos dicho antes, y muy melódica, entramos de lleno en el desarrollo. Los temas A y B se van a entrelazar, no sabremos en qué momento estamos de los dos. La orquesta da un mayor apoyo y dialoga con el solista. Se crea una tensión, pero una tensión dulce, relajante podríamos decir. Escuchemos un fragmento de este intenso desarrollo. Tras todo este desarrollo, y con un potente final, la orquesta nos expone otra vez el tema, que da paso a la reexposición. Pronto, el solista nos va a mostrar el tema B, pero esta vez en modo mayor, y aún más desarrollado que antes. Escuchamos este fragmento. Para acabar este movimiento, Rodrigo nos va a presentar una breve coda. El material temático del tema A está presente. La orquesta inicia en fortísimo para luego añadirse la guitarra. El movimiento finalizará en un pianísimo casi imperceptible e inesperado, dejando paso al segundo movimiento. Llegamos ahora, como hemos dicho antes, al segundo movimiento, el más conocido por ser usado en infinidad de spots publicitarios y películas, como por ejemplo la conocida Robocop, pero no sé si conocéis la verdadera historia que tiene detrás este movimiento. Con este aire triste y desconsolado que conocemos, Joaquín Rodrigo quiere mostrarnos el dolor, el profundo dolor de una muerte, la de su primer hijo que nació muerto, y el dolor de casi perder a su querida Victoria. Un continuo diálogo de Rodrigo con Dios nos guiará este movimiento. Escuchemos este inicio. La guitarra nos muestra el latido del corazón, el corazón de Victoria, que tiene que seguir latiendo, que no puede parar. El corno inglés nos va a presentar una preciosa melodía que será desarrollada por la guitarra.
nos lo estructura en un pequeño tema con variaciones. Tras la exposición completa del tema, que seguimos escuchando de fondo, vendrá la primera variación. Joaquín parece que ha encontrado una pequeña luz al final del túnel, una pequeña luz de esperanza, que pronto se vuelve a ir. Vuelve la rabia y el dolor en un fortísimo de la orquesta. Con este profundo dolor llega ahora la segunda variación, la guitarra completamente sola. El dolor sigue, se apodera de Joaquín, no comprende por qué le ha tocado a él, no puede más. Tras esto, Joaquín nos presenta una cadencia. El guitarrista mostrará todo su virtuosismo y expresa profundamente el dolor, más aún. Un fortísimo de la orquesta rompe con esta sensación. Dios se ha pronunciado. Escuchemos el final de esta cadencia. La rabia y el dolor llegan a su máximo esplendor. Culmina este segundo movimiento con la aceptación del hecho de la muerte de su hijo. Un piano final expuesto por la guitarra nos mostrará la paz que ha podido conseguir Joaquín tras conseguir todas las respuestas a sus preguntas.
Tras este sobrecogedor movimiento que nos dejan los pelos de punta, llegamos al último de ellos, al tercer movimiento, con un carácter totalmente diferente, una idea palaciega que nos presenta en un tema con variaciones más desarrollado. Escuchemos este inicio con la guitarra exponiendo el nuevo tema. Tras esta exposición ahora del tema por la orquesta, vendrá la primera variación, un poco más desarrollada, destacando la melodía que nos presenta el viento, pero centrémonos en la segunda. La guitarra cambia por completo el aire y nos expone el tema en un registro mucho más grave. El registro de la guitarra ha cambiado por completo y las variaciones se suceden rápidamente. Una tercera y una cuarta variación suceden a estas. Un curioso diálogo entre la cuerda en pizzicato y la guitarra destacan en esta cuarta variación, que dará paso a la quinta y última, casi como si fuera un desarrollo cadencioso del tema. Escuchemos. Finalizamos este concierto con una curiosa coda. Tras la exposición del tema por la guitarra, la orquesta retoma su fortísimo para cadenciar esta idea y finalizar en un gran pianissimo. Finalizamos así este gran y conocido concierto y llegamos ahora a Sintonízate la semana. Hola Ernesto, ¿qué nos traes hoy para los oyentes? Hola Héctor y hola a todos los que nos escuchan. Pues hoy que has dedicado el programa al primer marqués de los Jardines de Aranjuez, a Joaquín Rodrigo, al compositor Joaquín Rodrigo, quiero traer a colación una música que os quiero presentar y os quiero invitar a escuchar y a conocer a aquellos que no la conozcáis. Joaquín Rodrigo, todos sabemos su importantísima labor compositiva, especialmente para guitarra, en ese concierto de Aranjuez que le hizo tan famoso y que precisamente da nombre al título nobiliario que ostentó. Y quiero dirigirme a ese otro compositor que también escribió para guitarra, contemporáneo a Joaquín Rodrigo, era 2 años mayor que él, nació en Madrid en 1898 y que se llamaba Salvador de Bacariche. A diferencia de Joaquín Rodrigo, este compositor era comunista y se tuvo que exiliar como consecuencia de su participación
en la Junta de Música y en los teatros líricos de la Segunda República. Con el triunfo del bando franquista, se exilia a Francia, a París, e inicia un importante trabajo en la radio y televisión francesa para la difusión de programas en español en Hispanoamérica, que tiraban mucho de esta casa, ya que la casa española pues muchas veces estaba vetada por razones evidentemente políticas. Bueno, pues Salvador de Bacariche escribió en 1957, unos años después de que Rodrigo presentara el concierto de Aranjuez, presentó un concertino, concretamente para guitarra y orquesta, que, bueno, de alguna manera se aproximaba o aprovechaba, quizás mejor dicho, el éxito de Joaquín Rodrigo dentro de España para escribir una música nostálgica, digamos, la de aquellos compositores, aquella música española fuera de España. Esa obra, que tiene una romanza que se ha utilizado incluso en algún programa de televisión como Sintonía, claramente nos habla de un sentimiento nostálgico, de tristeza, de pena, y no se grabó nunca hasta el año 1980, 5 años después de la muerte del dictador, y ya con la orquesta de Radiotelevisión Española. Y esa versión, esa grabación, esa romanza de ese concierto para guitarra y orquesta en la menor, opus 72, de Salvador de Bacariche, es el que os invito a escuchar hoy. Una música inspirada en Joaquín Rodrigo, pero con la nostalgia de un exiliado. Con este precioso concierto que nos ha presentado Ernesto, terminamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y no te olvides que puedes escuchar todos nuestros programas en nuestros canales de YouTube y Spotify. Seguid atentos a nuestras redes sociales. La semana que viene desvelaremos el tema de nuestro próximo programa. Nos vemos por los escenarios. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.